Vivimos en un lugar hermoso, lleno de plantas y animales. Quizá te sorprenda escuchar que cuando se quema el bosque resulta beneficioso para la tierra. Para muchas plantas y animales, los incendios mejoran su hábitat, destruyen plagas y matan enfermedades que pudieran haber en su ecosistema. Algunas incluso realmente necesitan que haya un incendio de vez en cuando para poder reproducirse. Después de un incendio, las áreas despejadas son más propicias para la reforestación y tienen más disponibilidad de nutrientes. Las plantas retoñan con brotes más jugosos y sanos. Este hermoso y joven árbol es un pino piñonero como este que se quemó. Él necesita del fuego para que sus semillas puedan germinar y reproducirse. El fuego siempre ha sido parte de nuestros bosques. Sus plantas y animales necesitan de los incendios para reproducirse. Desafortunadamente, el fuego puede ser un gran problema cuando se sale de control y llega cerca de nuestras casas. Quizá no han pensado esto en mucho tiempo, pero parece que ahora todos están hablando acerca del fuego y aquí te presentamos algunas razones. El bosque es paz y tranquilidad, pero una simple colilla de cigarro que se queda encendida, un cristal haciendo el efecto lupa, la misma naturaleza, una simple carne asada o un error humano pueden provocar un gran caos. Durante la última década, en California, una larga sequía ha matado millones de árboles, los cuales son un poderoso combustible en caso de un incendio. El verano es muy caluroso y las regiones montañosas no pueden retener la humedad. La abundante y seca vegetación del verano, los fuertes vientos del otoño, los rayos durante las tormentas y los incendios provocados accidentalmente por seres humanos hacen que California tenga un ecosistema muy inflamable. Si un fuego se propaga libremente y sin control en terrenos de bosque y de vida silvestre, entonces se define como un incendio forestal. Los incendios forestales siempre han sido parte de la historia de California, aunque en los últimos años han resultado bastante agresivos. Algunas veces necesitamos controlar el fuego para que no se acerque a los lugares donde vivimos.
voy a enseñarles todo el equipo que uso para protegerme del fuego. Usamos estas botas para protegernos del fuego y otros elementos de la naturaleza, tanto como vidrio, y cuando vamos a diferentes accidentes nos protege a meternos. Esos pantalones tienen 3 capas, que son la de afuera, que nos protege por si nos cortamos con vidrios o mientras vamos a accidentes de carros. En medio va una capa térmica y luego una que nos protege contra el viento y el agua. Eso nos ayuda a tenerlos seguros, y esto nos los ponemos para que nos cubra la cabeza y el cuerpo mientras nos ponemos la máscara y el casco. Esta chamarra, como los pantalones, tiene 3 capas que nos protege contra cortaduras, fuego, una capa termal y una capa que nos protege contra el agua. Esto, con combinación con los pantalones, nos protege y es el equipaje esencial para combatir fuegos en estructuras. Esa es la máscara que nos ayuda a protegernos de los gases y las toxinas cuando vamos a diferentes fuegos, ya que no sabemos qué hay adentro, y las nuevas construcciones y muebles tienen muchas toxinas que nos afectan a los pulmones y a la salud. Ese tanque es esencial para protegernos de los peligros cuando estamos en los fuegos o cualquier otro accidente. Este tanque no es oxígeno, sino de aire comprimido, ya que el oxígeno ayuda al fuego a crecer y es lo que no queremos. Y eso nos protege los pulmones. Esto transmite el aire del tanque a nuestra máscara y nos protege los pulmones. Ya teniéndolo, nos escuchamos un poco diferente. Estos guantes, como la chamarra y los pantalones, tienen varias capas que nos protegen de vidrio, fuego o cualquier otro peligro. Esa alarma que escucharon indica que si el bombero no se mueve por unos segundos, indica que puede estar en peligro o puede ser desmayado. Entonces, aquí te dice cuánto aire tienes, y también, no lo pueden ver, pero dentro de la máscara tiene unas luces que te indican cuánto aire tienes. Y como lo pueden escuchar, es un poco muy ruidoso, y así nos indica a todos mientras todos los camiones y la demás combustión está pasando, para que encontremos a los hermanos y hermanas que han caído. Ese casco nos protege cuando hay fuego o se nos cae algo encima, o para ayudarnos y mantenernos bien generalmente. Esto nos protege cuando cae agua o cualquier otra cosa, no nos caiga enfrente, sino se vaya alrededor.
todo ese equipaje pesa 50 libras, más la escalera, tu motosierra, tu hacha, o a veces otro bombero con todo su equipaje, más lo que lleves encima. Recuerden que estamos trabajando todos los días, todo el tiempo, y por favor llamen al 911 cuando tengan una emergencia. Siempre estaremos ahí. Si algún día tienen un fuego en su casa, manténganse en el piso, ya que ahí hay aire fresco y los humos y las toxinas se van al techo. O sea, mantengan la calma, y si no hay nadie en la casa, vayan a hablarle a un vecino, salgan y tengan un plan para cualquier accidente. Pero los bomberos no podemos hacerlo todos solos. Necesitamos a todos los miembros de la comunidad a estar listos. Este camión pues, está estímulo aquí para materiales peligrosos para este camión. Se identifica con los colores, ¿verdad? Y pues claro, símbolo ahí. Pueden ver que este tubo para aquí también es necesario tenerlo para el humo, pues también están encendidos aquí adentro, listos para salir, y el humo se tiene que sacar con estos tubos. Este camión particularmente es del condado de Mendocino, y pueden ver la etiqueta de este camión con un número diferente. Entonces aquí también tenemos la camioneta de capitán. Se identifica con su número del capitán. Después tenemos acá otro aparato que es para el aire, con compresora para el aire, que es necesario luego llenar los tanques. Para eso es este equipo. Aquí puede haber bastante equipo de práctica, de ejercicio. Hay bastantes aquí para que estén en forma todos los bomberos. El equipo es bastante pesado ya que está fuerte, ¿verdad? Luego tenemos este camión, bastante caro este camión, porque pueden ver que tiene su escalera arriba. Tiene aquí para estabilizarlo con sus patas aquí. Y bastante largo, ¿verdad? También este camión, pues como todos, para emergencias. Una escalera bastante alta para los edificios aquí en la ciudad de Ukiah. Todos tienen que estar conectados los camiones aquí, tanto al aire del escape, pero también a la electricidad para cargar el equipo que tiene dentro, los aparatos que tiene dentro. Están cargando con los cables eléctricos, mientras que para que estén preparados, estén listos para salir. Aquí tienen una manguera de una compresora también, ¿verdad? Y de nuevo el tubo para el humo del escape, ¿verdad? Hay bastante equipo, tenemos muchos. Afuera también tenemos camiones de los bomberos que están listos para salir con una emergencia. En el próximo video demostraremos formas en que tú y tu familia pueden ayudar a la comunidad a estar preparados en caso de incendio.